Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta nuestro contenido, por favor, suscríbanse al canal y dejen un me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Monsters University de 2013. La historia comienza mucho antes de que Mike Wazowski y James P. Sullivan se convirtieran en el dúo dinámico que todos conocemos en Monsters Inc. Desde que era un niño pequeño en una excursión escolar, Mike soñaba con ser un asustador profesional, impulsado por una ambición inquebrantable que lo llevó a esforzarse el doble que cualquier otro. A pesar de que su tamaño y su apariencia adorable siempre fueron vistos como obstáculos por sus compañeros, su mente brillante y su estudio enciclopédico sobre la técnica del susto lo llevaron a inscribirse en la prestigiosa Universidad de los Sustos. Al llegar al campus, la diferencia entre los protagonistas es abismal. Mike es el estudiante aplicado, aquel que memoriza cada manual y se sabe la teoría al dedillo, mientras que Sully llega con la arrogancia de quien confía ciegamente en su apellido y en su talento natural. Sullivan, proveniente de una larga dinastía de asustadores legendarios, cree que el carisma y la imponente presencia son suficientes para triunfar, descuidando la disciplina que Mike perfecciona día tras día. Es esta fricción la que genera una rivalidad inevitable, la cual termina costándole su lugar en el exigente programa de sustos de la decana Scrabble. Para recuperar su sueño, Mike toma una decisión desesperada al unirse a la fraternidad Ozma Kappa, un grupo de inadaptados que nadie toma en serio. Es aquí donde la narrativa se vuelve profundamente humana, pues vemos a un Mike que, por primera vez, debe aprender a confiar en los demás en lugar de depender únicamente de su intelecto. Sully, por su parte, se ve forzado a abandonar su zona de confort y a entender que el éxito no es un derecho de nacimiento, sino una construcción colectiva. Juntos, logran transformar a este grupo de monstruos poco convencionales en un equipo competitivo a través de las Sustolimpiadas. La lección más importante del filme es, sin duda, el momento en que Mike comprende que, a pesar de todo su conocimiento, no posee el factor de miedo innato que requiere el oficio. Es un golpe devastador, pero es precisamente ese momento de vulnerabilidad el que permite que surja la verdadera amistad entre él y Sully. Ellos descubren que la genialidad de Mike radica en su capacidad estratégica y de planificación, mientras que la fuerza bruta de Sully es el complemento perfecto. Esta transición de rivales a socios, trabajando juntos en el correo de la empresa antes de ascender a sus puestos de asustadores, demuestra que el camino al éxito rara vez es una línea recta. Al final, Monsters University no trata solo de monstruos, sino de cómo la aceptación de nuestras propias limitaciones puede abrirnos puertas a oportunidades que ni siquiera habíamos imaginado. La transformación de esta pareja trasciende la pantalla porque nos refleja una verdad universal sobre la identidad. Mike, con su ojo grande y lleno de determinación, encarna ese espíritu tenaz que se niega a aceptar un no por respuesta, incluso cuando el mundo académico intenta encasillarlo. Verlo luchar por ser un asustador es ver a cualquier persona tratando de alcanzar una meta para la cual, según las normas establecidas, no tiene el perfil adecuado. Su habitación, tapizada de esquemas y notas técnicas, es el testimonio de alguien que decidió que el esfuerzo intelectual sería su principal arma frente a la genética. Por otro lado, Sully atraviesa un arco de redención que pocos notan al principio. Es fácil juzgarlo como el heredero prepotente, pero su carga es pesada. Vive bajo la sombra de un apellido ilustre y la presión de ser un Sullivan. Su arrogancia inicial no es más que un escudo para protegerse de la posibilidad de fallar, ya que para él el fracaso significaría mancillar un legado familiar. Cuando es expulsado del programa y obligado a convivir con los miembros de Ozma Kappa, Sully experimenta una desmitificación de su propia grandeza. Ahí, en esa casa vieja y llena de errores, deja de ser el monstruo intimidante para convertirse en un líder que aprende a ver el potencial en los demás. El momento culminante en la puerta de entrada al mundo humano no es solo una hazaña de acción, sino el clímax emocional de la película. Es ahí donde el trabajo en equipo deja de ser una estrategia de supervivencia para convertirse en la verdadera esencia de su relación. Cuando ambos se ven obligados a colaborar en un entorno real, la magia ocurre porque sus talentos se fusionan con una naturalidad perfecta. Mike es el cerebro, el estratega que sabe exactamente dónde y cómo actuar, mientras que Sully es el músculo que canaliza esa visión hacia un impacto real.
Esta historia termina siendo una oda a la perseverancia y a la amistad inesperada. Nos enseña que, a veces, los sueños no se cumplen exactamente como los planeamos, pero que el camino para intentar alcanzarlos nos moldea de tal forma que nos prepara para destinos mucho mejores. Al verlos entrar en la sala de correo de Monsters Inc. con humildad y determinación, comprendemos que el éxito no está en la medalla de la universidad, sino en haber encontrado a la persona que sabe potenciar lo mejor de ti cuando tú mismo ya habías perdido la esperanza. Es, en última instancia, una lección sobre cómo convertir nuestras vulnerabilidades en nuestra mayor ventaja competitiva. El encanto de este relato reside en la capacidad de los personajes para encontrar belleza en lo imperfecto. Los integrantes de la fraternidad Ozma Kappa, esos monstruos entrañables y olvidados por la élite académica, representan la esencia misma del valor humano. Don Carlton, el maduro vendedor que busca una segunda oportunidad en la vida, o Skissy, con su naturaleza ingenua y optimista, son el espejo de una realidad donde la exclusión no debe ser el final del camino. Mike Wazowski, con su capacidad casi profética para organizar y liderar a este grupo heterogéneo, demuestra que el verdadero liderazgo no reside en intimidar, sino en inspirar a los demás a creer en sus propias capacidades ocultas. Su-Jae, al convivir con ellos, experimenta una metamorfosis silenciosa pero profunda. Deja de lado esa postura de superioridad que le dictaba su linaje para conectar genuinamente con las carencias y fortalezas de sus compañeros. Se convierte en un protector que, y por primera vez, no busca el aplauso del público o el reconocimiento de un profesor, sino el bienestar de su pequeño equipo. Es una lección de humildad necesaria, que nos recuerda que incluso los más talentosos necesitan del apoyo de quienes nos rodean para alcanzarla verdadera madurez. El proceso de aprender a escuchar, a ceder y a reconocer que no tienen todas las respuestas es lo que termina por cimentar una lección de vida mucho más valiosa que cualquier título universitario. Hay algo profundamente conmovedor en la escena en la que, derrotados y expulsados, ambos se sientan frente al lago a reflexionar sobre su futuro. Es en ese silencio cargado de decepción donde finalmente dejan de ser el estudiante ejemplar y el atleta arrogante, para convertirse simplemente en dos amigos que comparten un miedo al fracaso. Ese momento de vulnerabilidad desnuda es donde la historia despega hacia la autenticidad, pues valida que los sueños pueden transformarse. Entienden que, aunque las puertas de la facultad se hayan cerrado, la vida sigue ofreciendo rutas alternativas, siempre y cuando se tenga la valentía de recorrerlas juntos. Al final del día, lo que Mike y Su-Jae construyen es una sociedad cimentada en la confianza mutua. Cuando finalmente logran entrar a trabajar en la planta de Monsters Inc., no lo hacen como los asustadores perfectos que imaginaron ser, sino como individuos que conocen el valor del esfuerzo y la perseverancia. Su viaje nos invita a reconciliarnos con nuestros propios fracasos, sugiriendo que, en ocasiones, no llegar a la meta soñada es el requisito indispensable para encontrar un propósito mayor. La historia cierra el círculo con la convicción de que el éxito real no es una posición jerárquica, sino la capacidad de mirar a tu lado y reconocer que has encontrado a tu aliado perfecto para enfrentar cualquier desafío. La narrativa termina envolviéndonos en una melancolía esperanzadora cuando observamos la evolución de su dinámica laboral. Resulta fascinante contemplar cómo la frustración inicial de no haber alcanzado la cima académica de inmediato se transmuta en una sólida ética de trabajo. El hecho de que ambos comiencen en el departamento de correo, rodeados de papeles y tareas mundanas, no se siente como un castigo, sino como una etapa de maduración necesaria. Es ahí donde la atención al detalle de Mike y la imponente presencia física de Su-Jae se sincronizan de manera magistral. Aprenden que la infraestructura de una empresa tan vasta como Monsters Inc. depende de individuos que entiendan cómo funcionan sus engranajes, no solo de aquellos que saben cómo aparecer en una puerta para asustar. Existe una cualidad casi poética en la manera en que el cine refleja este crecimiento personal. Mike ya no busca la validación externa de una decana o de un club exclusivo, pues ha descubierto que su valor reside en su intelecto y en su capacidad para articular estrategias complejas. Su pequeño cuerpo, que antes era una fuente de inseguridad, se convierte en el vehículo de una mente que ahora entiende que ser diferente no es una falla, sino una ventaja competitiva. Por su parte, Su-Jae aprende que su tamaño y su rugido no son herramientas de vanidad, sino instrumentos que deben ser administrados con sabiduría y propósito.
La arrogancia del joven heredero se ha disipado, dejando paso a un compañero de armas que valora la lealtad por encima de la fama. Lo que realmente nos deja esta historia es la validación de que los errores no definen nuestra identidad, sino que actúan como catalizadores de nuestra verdadera vocación. Cada tropiezo en la universidad, cada examen fallido y cada discusión tensa entre ellos, sirvieron para pulir sus personalidades hasta convertirlos en los profesionales que estaban destinados a ser. Cuando los vemos avanzar por los pasillos de la fábrica, ya no vemos a dos estudiantes perdidos, sino a dos adultos que han aceptado sus luces y sus sombras. Han comprendido que el camino hacia la grandeza no se mide en trofeos ni en estatus social, sino en la capacidad de mantenerse en pie tras la caída y haber encontrado a alguien que valore tu esfuerzo tanto como tú mismo. Es, en última instancia, una lección sobre cómo transformar la envidia en camaradería y la derrota en la piedra angular de una relación, que cambiará, para siempre, el mundo de los monstruos. Ese viaje hacia la madurez profesional en la planta de Monster Inc. nos regala una lección sobre el valor de los comienzos humildes. A menudo vivimos bajo la creencia de que el éxito debe ser un ascenso vertiginoso, pero Mike y Sujei nos demuestran que trabajar en la base es el terreno más fértil para cultivar una complicidad indestructible. Mientras recorren los pasillos cargando correspondencia, ambos comprenden que el conocimiento técnico de Mike, acumulado durante noches interminables de estudio, es el complemento exacto para la intuición natural y la presencia física que Sujei ha aprendido a dominar. No es una coincidencia que su éxito posterior se base en esta simbiosis. Han aprendido que el verdadero poder de un equipo no reside en la suma de sus talentos individuales, sino en la manera en que cada uno sabe compensar las carencias del otro. La película logra capturar algo profundamente íntimo en sus gestos diarios, esos pequeños momentos en los que se intercambian miradas de complicidad tras una tarea bien hecha. Mike, que siempre tuvo la necesidad de ser el mejor para demostrar su valía, comienza a disfrutar del proceso de aprendizaje compartido, encontrando en la amistad con Sujei una validación mucho más profunda que la que podría haberle otorgado un diploma universitario. Por su parte, Sujei, liberado del peso de las expectativas familiares, encuentra en el pequeño monstruo verde no solo a un colega, sino a alguien que lo obliga a ser una mejor versión de sí mismo cada día. Juntos, han dejado atrás la máscara del estudiante brillante y el deportista arrogante para abrazar su autenticidad. Resulta inspirador observar cómo esta transición cambia su percepción sobre lo que significa ser un asustador profesional. Antes, para ellos, el susto era un fin en sí mismo, una meta que alcanzar para obtener estatus y reconocimiento. Al final, tras haber atravesado el fracaso y la reconstrucción personal, entienden que su labor tiene un propósito mucho más noble: la responsabilidad de mantener el equilibrio en su mundo. Esta madurez alcanzada tras los muros de la universidad les permite ver la carrera no como una competencia feroz contra los demás, sino como una misión compartida que requiere humildad, disciplina y, sobre todo, una confianza inquebrantable en quien camina a tu lado. El legado de este recorrido es una invitación a la reflexión sobre nuestras propias expectativas y los caminos inesperados que solemos transitar. Nos recuerda que, aunque el destino inicial no siempre se cumple como lo imaginamos en nuestra juventud, el trayecto es el que realmente forja nuestro carácter. Al ver a Mike y a Sujei consolidándose como el equipo más formidable de la compañía, comprendemos que el verdadero triunfo fue haberse encontrado en el momento de mayor vulnerabilidad. Su historia se convierte así en un recordatorio de que somos mucho más que las etiquetas que otros nos imponen o los fracasos que acumulamos. Somos, en esencia, la suma de nuestras decisiones valientes, de las amistades que forjamos en la adversidad y de la capacidad de aceptar que, a veces, perder el camino es la única forma de encontrar nuestra verdadera vocación. Al mirar hacia atrás en la trayectoria de Mike y Sujei, es imposible no sentir una profunda admiración por la honestidad con la que la película aborda el crecimiento personal. Esta evolución no se trata de una transformación mágica o de un golpe de suerte, sino de un proceso lento y a veces doloroso de autoaceptación. Mike, con su determinación casi inagotable, tuvo que enfrentarse a la realidad más cruda. El mundo no siempre se moldea ante la fuerza de nuestra voluntad. Sin embargo, su capacidad para transformar ese dolor inicial en una ventaja estratégica define la esencia de su carácter. No se rindió, sino que redirigió su pasión hacia la mentoría y la gestión, descubriendo que un estratega puede ser tan valioso, o incluso más,
que el talento que se exhibe frente a la puerta. Suyei, por su parte, representa el viaje del héroe que debe descender de su pedestal para poder ver el mundo tal como es. Su paso de ser el depredador natural, acostumbrado a recibir elogios por su linaje, a ser un miembro esencial de un equipo diverso, es uno de los arcos más humanos de la narrativa. La vulnerabilidad que muestra en los momentos de mayor tensión, cuando su fachada de invencibilidad se resquebraja, es lo que lo vuelve verdaderamente admirable ante nuestros ojos. Ya no es el hijo de una leyenda, es un compañero que entiende que la grandeza de un monstruo se mide por su capacidad de sostener a otros. La relación que construyen entre ellos, basada en la confianza y el respeto mutuo, es el cimiento sobre el cual levantan no solo su futuro profesional, sino una amistad inquebrantable. La narrativa también subraya cómo los espacios que habitamos nos terminan definiendo. La casa de la fraternidad o Ozma Kappa, lejos de ser un lugar de retiro, se transforma en un hogar donde las inseguridades son reemplazadas por la aceptación. Allí, Mike y Suyei aprenden que no necesitan encajar en los moldes rígidos de la Universidad de los Sustos para alcanzar su potencial. Al rodearse de individuos que también cargaban con el estigma de la insuficiencia, encuentran la libertad necesaria para experimentar y fallar sin miedo a ser juzgados. Esta dinámica nos enseña que el entorno que elegimos es tan importante como nuestras ambiciones, pues son las personas que nos rodean quienes terminan por ayudarnos a pulir nuestras virtudes más ocultas. Finalmente, el cierre de su etapa universitaria y el comienzo de su vida en la planta de Monsters Inc. funciona como una metáfora del mundo real, donde los títulos académicos suelen ser superados por la experiencia de vida y la resiliencia. Ver a Mike y Suyei caminar hacia el futuro, dejando atrás la amargura del fracaso, nos transmite una lección de serenidad. El éxito ya no es una meta distante que les exige sacrificar su identidad, sino una realidad cotidiana que construyen paso a paso, con la complicidad de alguien que conoce su historia, sus miedos y su capacidad de superación. Esta amistad no es solo un pilar para ellos, sino una lección para el espectador sobre cómo convertir las cicatrices de la derrota en la armadura necesaria para enfrentar los desafíos de la vida adulta con valentía y propósito. La verdadera lección de este dúo reside en la naturaleza de su complicidad tras los muros de Monsters Inc. Al verlos navegar la jerarquía de la empresa desde el puesto más bajo, el espectador percibe que su química ya no depende de la competencia, sino de una sintonía casi intuitiva. Mike, con su optimismo incansable y su mente analítica, funciona como el arquitecto de las operaciones, siempre buscando la eficiencia y el método, mientras que Suyei aporta una presencia serena que equilibra la intensidad de su amigo. Esta pareja nos enseña que el liderazgo no es una posición impuesta, sino una cualidad que emerge cuando dos personas se complementan con total sinceridad. Es profundamente conmovedor observar cómo, tras haber sido expulsados de la academia, ambos desarrollaron una resiliencia que les permitió ver más allá de la frustración. Aprendieron a valorar cada pequeño detalle del trabajo en la sala de correo, no como un trámite, sino como una escuela de vida. Esta etapa fue crucial para consolidar la lealtad que los define. Allí, entre cartas y paquetes, comprendieron que la reputación es algo que se gana con hechos diarios y no solo con promesas de grandeza. La arrogancia del joven Sullivan y la desesperación del joven Bazowski se disolvieron para dar paso a dos profesionales que encuentran dignidad en cualquier labor, siempre que la realicen juntos. La narrativa también pone énfasis en el papel de la mentoría en el desarrollo humano. Al observar a Mike liderando a sus compañeros de Ozma Kappa, queda claro que su mayor talento no es el susto en sí, sino su capacidad para detectar el potencial oculto en los demás. Ese mismo espíritu es el que traslada a su relación con Suyei. Él es quien, en momentos de duda, le recuerda al gigante peludo que su valor va más allá de su imponente apariencia. A su vez, Suyei se convierte en el soporte emocional de Mike, validando que, aunque no posea el factor de miedo natural, posee una inteligencia que es vital para el éxito del equipo. Esta reciprocidad es el corazón de su éxito a largo plazo. Al cerrar este capítulo de sus vidas, queda claro que su historia es un reflejo de la perseverancia frente a la adversidad. Nos invitan a abrazar nuestras limitaciones y a verlas no como barreras, sino como puntos de partida. Cuando finalmente alcanzan la cima de su carrera como el equipo más aclamado de la empresa,
Lo hacen manteniendo los pies en la tierra, recordando siempre aquellas noches en la fraternidad donde aprendieron que, más allá del miedo, la amistad es el motor más potente que existe. Manchester University se despide con la certeza de que no importa cuán accidentado sea el camino, siempre que lo recorras con alguien que crea en tu potencial incluso cuando tú mismo has dejado de hacerlo. Es una oda a la posibilidad de reinvención constante, donde el éxito real reside en la paz de haber sido fiel a uno mismo y a quien camina a tu lado. El legado que dejan Mike y Sully al final de esta odisea personal trasciende los muros de una universidad o de una fábrica, instalándose en la memoria del espectador como un símbolo de la camaradería resiliente. La forma en que ambos aceptan sus nuevos roles en la planta es, quizá, la lección más madura de toda la narrativa. Han pasado de ser dos individuos obsesionados con el prestigio y el estatus, a ser dos personas que encuentran plenitud en el trabajo bien hecho y en la confianza que se tienen. Ese cambio de paradigma, donde el éxito deja de medirse por los aplausos de una audiencia académica y pasa a definirse por la solidez de una sociedad basada en el respeto mutuo, es lo que hace que su historia sea tan perdurable. Es fascinante notar cómo la película maneja la madurez de los personajes sin caer en el cinismo. A pesar de haber experimentado el rechazo y la amargura de no encajar, ambos logran mantener viva esa chispa de entusiasmo que los llevó a intentar conquistar su sueño desde el primer día. Mike, al aceptar que no está diseñado para ser el terror de los niños, descubre que su verdadera vocación es ser el cerebro detrás del susto, el estratega que hace posible la magia. Esa revelación no es un fracaso, sino una liberación. Es el momento en que deja de luchar contra su propia naturaleza para empezar a potenciar su inteligencia analítica, convirtiéndose en un mentor indispensable. Sully, por su parte, atraviesa un proceso de despojo emocional igualmente necesario. Al despojarse de la presión que conlleva su apellido y la arrogancia de su talento innato, descubre la gratificación de ayudar a otros a florecer. Su transformación de un estudiante individualista a un líder que protege y potencia a sus compañeros de la fraternidad o Omega Kappa es la prueba definitiva de su calidad humana. Ya no necesita ser el monstruo más temido para sentirse valioso, porque ha encontrado en la lealtad hacia Mike una forma de éxito mucho más profunda y gratificante. Esa es la lección que ambos comparten con nosotros. El valor de un individuo no se define por su capacidad de intimidar, sino por su habilidad para construir puentes. Al observar sus rostros mientras recorren los pasillos de Monsters Inc. al final de la travesía, uno no puede evitar sentir una profunda satisfacción. Han recorrido un camino largo, lleno de dudas y tropiezos, pero han llegado a un lugar de paz y determinación. La historia de Monsters University nos enseña, en definitiva, que la vida es un constante proceso de reconfiguración. A veces, las puertas que se cierran nos fuerzan a encontrar nuevas entradas, caminos que no habíamos planeado pero que nos conducen a destinos mucho más auténticos. El dúo dinámico que todos conocemos no nació de la perfección, sino de la capacidad de aceptar las heridas, aprender de los errores y encontrar, en la compañía del otro, el coraje necesario para seguir adelante, sabiendo que el verdadero éxito es simplemente tener a alguien a tu lado con quien compartir el viaje. La consolidación de esta amistad, cimentada en las cenizas de sus expectativas iniciales, ofrece una perspectiva valiosa sobre la importancia del proceso sobre el resultado. A menudo, el mundo nos empuja a medir nuestro valor mediante logros tangibles y distinciones externas, pero la vivencia de Mike y Sully nos recuerda que la verdadera esencia de una carrera profesional se construye en la suma de los desafíos diarios. Aquella rivalidad tóxica, nacida de la inseguridad y de la necesidad de validación, fue precisamente el combustible necesario para que ambos, al tocar fondo juntos, descubrieran que su identidad no estaba ligada a un título, sino a su integridad y su capacidad de apoyarse mutuamente en la adversidad. Es inspirador ver cómo este vínculo se fortalece en la rutina de la planta, lejos de los reflectores. La paciencia de Mike para diseñar estrategias y la destreza física de Sully para ejecutarlas no son solo habilidades técnicas, sino expresiones de un respeto profundo que han cultivado con los años. Ellos han aprendido que el compañerismo no surge de la coincidencia, sino de la decisión consciente de cuidar al otro, de reconocer sus debilidades y de convertirlas en oportunidades de aprendizaje. Esta dinámica transforma su trabajo cotidiano en una forma de arte, donde la complicidad se convierte en su activo más valioso frente a cualquier obstáculo que la vida les presente.
La historia también nos invita a reconciliarnos con nuestro propio pasado y con las versiones de nosotros mismos que tuvimos que dejar atrás. Al ver a Mike y a Suyei, nos damos cuenta de que todas esas versiones anteriores, con sus miedos y sus pretensiones, eran piezas indispensables de un rompecabezas más grande. Aquel joven Mike ambicioso y el Suyei arrogante no fueron errores, sino los escalones necesarios hacia la madurez que finalmente alcanzaron. La aceptación de este proceso es lo que permite que su relación perdure, no como una alianza de conveniencia, sino como una hermandad forjada en el fuego de la superación personal y la comprensión compartida. Finalmente, este recorrido concluye con una nota de profunda serenidad. La lección última no es que debamos ser los mejores asustadores del mundo, sino que debemos tener el coraje de perseguir aquello que nos apasiona con una honestidad brutal, aceptando nuestras limitaciones sin perder la esperanza. La travesía de estos dos monstruos nos enseña que el destino es secundario cuando el viaje se realiza, acompañado por alguien que valora tu esfuerzo, que celebra tus triunfos y que se mantiene firme a tu lado en los momentos de derrota. Al final del camino, descubrimos que el mayor éxito no es llegar a la cima del organigrama, sino haber encontrado, en medio del caos y la incertidumbre, a la persona que hace que todo el esfuerzo haya valido la pena. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta nuestro contenido, por favor, suscríbanse al canal y dejen un me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Monsters University de 2013. La historia comienza mucho antes de que Mike Wazowski y James P. Sullivan se convirtieran en el dúo dinámico que todos conocemos en Monsters Inc. Desde que era un niño pequeño en una excursión escolar, Mike soñaba con ser un asustador profesional, impulsado por una ambición inquebrantable que lo llevó a esforzarse el doble que cualquier otro. A pesar de que su tamaño y su apariencia adorable siempre fueron vistos como obstáculos por sus compañeros, su mente brillante y su estudio enciclopédico sobre la técnica del susto lo llevaron a inscribirse en la prestigiosa Universidad de los Sustos. Al llegar al campus, la diferencia entre los protagonistas es abismal. Mike es el estudiante aplicado, aquel que memoriza cada manual y se sabe la teoría al dedillo, mientras que Suyei llega con la arrogancia de quien confía ciegamente en su apellido y en su talento natural. Sullivan, proveniente de una larga dinastía de asustadores legendarios, cree que el carisma y la imponente presencia son suficientes para triunfar, descuidando la disciplina que Mike perfecciona día tras día. Es esta fricción la que genera una rivalidad inevitable, la cual termina costándole su lugar en el exigente programa de sustos de la decana Scrabble. Para recuperar su sueño, Mike toma una decisión desesperada al unirse a la fraternidad Ozma Kappa, un grupo de inadaptados que nadie toma en serio. Es aquí donde la narrativa se vuelve profundamente humana, pues vemos a un Mike que, por primera vez, debe aprender a confiar en los demás en lugar de depender únicamente de su intelecto. Suyei, por su parte, se ve forzado a abandonar su zona de confort y a entender que el éxito no es un derecho de nacimiento, sino una construcción colectiva. Juntos, logran transformar a este grupo de monstruos poco convencionales en un equipo competitivo a través de las Sustolimpiadas. La lección más importante del filme es, sin duda, el momento en que Mike comprende que, a pesar de todo su conocimiento, no posee el factor de miedo innato que requiere el oficio. Es un golpe devastador, pero es precisamente ese momento de vulnerabilidad el que permite que surja la verdadera amistad entre él y Suyei. Ellos descubren que la genialidad de Mike radica en su capacidad estratégica y de planificación, mientras que la fuerza bruta de Suyei es el complemento perfecto. Esta transición de rivales a socios, trabajando juntos en el correo de la empresa antes de ascender a sus puestos de asustadores, demuestra que el camino al éxito rara vez es una línea recta. Al final, Monsters University no trata solo de monstruos, sino de cómo la aceptación de nuestras propias limitaciones puede abrirnos puertas a oportunidades que ni siquiera habíamos imaginado. La transformación de esta pareja trasciende la pantalla porque nos refleja una verdad universal sobre la identidad. Mike, con su ojo grande y lleno de determinación, encarna ese espíritu tenaz que se niega a aceptar un no por respuesta, incluso cuando el mundo académico intenta encasillarlo. Verlo luchar por ser un asustador es ver a cualquier persona tratando de alcanzar una meta para la cual, según las normas establecidas, no tiene el perfil adecuado. Su habitación, tapizada de esquemas y notas técnicas,
Es el testimonio de alguien que decidió que el esfuerzo intelectual sería su principal arma frente a la genética. Por otro lado, Suyei atraviesa un arco de redención que pocos notan al principio. Es fácil juzgarlo como el heredero prepotente, pero su carga es pesada, vive bajo la sombra de un apellido ilustre y la presión de ser un Sullivan. Su arrogancia inicial no es más que un escudo para protegerse de la posibilidad de fallar, ya que para él el fracaso significaría mancillar un legado familiar. Cuando es expulsado del programa y obligado a convivir con los miembros de Ozma Kappa, Suyei experimenta una desmitificación de su propia grandeza. Ahí, en esa casa vieja y llena de errores, deja de ser el monstruo intimidante para convertirse en un líder que aprende a ver el potencial en los demás. El momento culminante en la puerta de entrada al mundo humano no es solo una hazaña de acción, sino el clímax emocional de la película. Es ahí donde el trabajo en equipo deja de ser una estrategia de supervivencia para convertirse en la verdadera esencia de su relación. Cuando ambos se ven obligados a colaborar en un entorno real, la magia ocurre porque sus talentos se fusionan con una naturalidad perfecta. Mike es el cerebro, el estratega que sabe exactamente dónde y cómo actuar, mientras que Suyei es el músculo que canaliza esa visión hacia un impacto real. Esta historia termina siendo una oda a la perseverancia y a la amistad inesperada. Nos enseña que, a veces, los sueños no se cumplen exactamente como los planeamos, pero que el camino para intentar alcanzarlos nos moldea de tal forma que nos prepara para destinos mucho mejores. Al verlos entrar en la sala de correo de Monsters Inc. con humildad y determinación, comprendemos que el éxito no está en la medalla de la universidad, sino en haber encontrado a la persona que sabe potenciar lo mejor de ti cuando tú mismo ya habías perdido la esperanza. Es, en última instancia, una lección sobre cómo convertir nuestras vulnerabilidades en nuestra mayor ventaja competitiva. El encanto de este relato reside en la capacidad de los personajes para encontrar belleza en lo imperfecto. Los integrantes de la fraternidad Ozma Kappa, esos monstruos entrañables y olvidados por la élite académica, representan la esencia misma del valor humano. Don Carlton, el maduro vendedor que busca una segunda oportunidad en la vida, o Skissy, con su naturaleza ingenua y optimista, son el espejo de una realidad donde la exclusión no debe ser el final del camino. Mike Wazowski, con su capacidad casi profética para organizar y liderar a este grupo heterogéneo, demuestra que el verdadero liderazgo no reside en intimidar, sino en inspirar a los demás a creer en sus propias capacidades ocultas. Suyei, al convivir con ellos, experimenta una metamorfosis silenciosa pero profunda. Deja de lado esa postura de superioridad que le dictaba su linaje para conectar genuinamente con las carencias y fortalezas de sus compañeros. Se convierte en un protector que, y por primera vez, no busca el aplauso del público o el reconocimiento de un profesor, sino el bienestar de su pequeño equipo. Es una lección de humildad necesaria, que nos recuerda que incluso los más talentosos necesitan del apoyo de quienes nos rodean para alcanzarla verdadera madurez. El proceso de aprender a escuchar, a ceder y a reconocer que no tienen todas las respuestas es lo que termina por cimentar una lección de vida mucho más valiosa que cualquier título universitario. Hay algo profundamente conmovedor en la escena en la que, derrotados y expulsados, ambos se sientan frente al lago a reflexionar sobre su futuro. Es en ese silencio cargado de decepción donde finalmente dejan de ser el estudiante ejemplar y el atleta arrogante, para convertirse simplemente en dos amigos que comparten un miedo al fracaso. Ese momento de vulnerabilidad desnuda es donde la historia despega hacia la autenticidad, pues valida que los sueños pueden transformarse. Entienden que, aunque las puertas de la facultad se hayan cerrado, la vida sigue ofreciendo rutas alternativas, siempre y cuando se tenga la valentía de recorrerlas juntos. Al final del día, lo que Mike y Suyei construyen es una sociedad cimentada en la confianza mutua. Cuando finalmente logran entrar a trabajar en la planta de Monsters Inc., no lo hacen como los asustadores perfectos que imaginaron ser, sino como individuos que conocen el valor del esfuerzo y la perseverancia. Su viaje nos invita a reconciliarnos con nuestros propios fracasos, sugiriendo que, en ocasiones, no llegar a la meta soñada es el requisito indispensable para encontrar un propósito mayor. La historia cierra el círculo con la convicción de que el éxito real no es una posición jerárquica, sino la capacidad de mirar a tu lado y reconocer que has encontrado a tu aliado perfecto para enfrentar cualquier desafío.
La narrativa termina envolviéndonos en una melancolía esperanzadora cuando observamos la evolución de su dinámica laboral. Resulta fascinante contemplar cómo la frustración inicial de no haber alcanzado la cima académica de inmediato se transmuta en una sólida ética de trabajo. El hecho de que ambos comiencen en el departamento de correo, rodeados de papeles y tareas mundanas, no se siente como un castigo, sino como una etapa de maduración necesaria. Es ahí donde la atención al detalle de Mike y la imponente presencia física de Sujei se sincronizan de manera magistral. Aprenden que la infraestructura de una empresa tan vasta como Monsters Inc. depende de individuos que entiendan cómo funcionan sus engranajes, no solo de aquellos que saben cómo aparecer en una puerta para asustar. Existe una cualidad casi poética en la manera en que el cine refleja este crecimiento personal. Mike ya no busca la validación externa de una decana o de un club exclusivo, pues ha descubierto que su valor reside en su intelecto y en su capacidad para articular estrategias complejas. Su pequeño cuerpo, que antes era una fuente de inseguridad, se convierte en el vehículo de una mente que ahora entiende que ser diferente no es una falla, sino una ventaja competitiva. Por su parte, Sujei aprende que su tamaño y su rugido no son herramientas de vanidad, sino instrumentos que deben ser administrados con sabiduría y propósito. La arrogancia del joven heredero se ha disipado, dejando paso a un compañero de armas que valora la lealtad por encima de la fama. Lo que realmente nos deja esta historia es la validación de que los errores no definen nuestra identidad, sino que actúan como catalizadores de nuestra verdadera vocación. Cada tropiezo en la universidad, cada examen fallido y cada discusión tensa entre ellos, sirvieron para pulir sus personalidades hasta convertirlos en los profesionales que estaban destinados a ser. Cuando los vemos avanzar por los pasillos de la fábrica, ya no vemos a dos estudiantes perdidos, sino a dos adultos que han aceptado sus luces y sus sombras. Han comprendido que el camino hacia la grandeza no se mide en trofeos ni en estatus social, sino en la capacidad de mantenerse en pie tras la caída y haber encontrado a alguien que valore tu esfuerzo tanto como tú mismo. Es, en última instancia, una lección sobre cómo transformar la envidia en camaradería y la derrota en la piedra angular de una relación que cambiará, para siempre, el mundo de los monstruos. Ese viaje hacia la madurez profesional en la planta de Monsters Inc. nos regala una lección sobre el valor de los comienzos humildes. A menudo, vivimos bajo la creencia de que el éxito debe ser un ascenso vertiginoso, pero Mike y Sujei nos demuestran que trabajar en la base es el terreno más fértil para cultivar una complicidad indestructible. Mientras recorren los pasillos cargando correspondencia, ambos comprenden que el conocimiento técnico de Mike, acumulado durante noches interminables de estudio, es el complemento exacto para la intuición natural y la presencia física que Sujei ha aprendido a dominar. No es una coincidencia que su éxito posterior se base en esta simbiosis. Han aprendido que el verdadero poder de un equipo no reside en la suma de sus talentos individuales, sino en la manera en que cada uno sabe compensar las carencias del otro. La película logra capturar algo profundamente íntimo en sus gestos diarios, esos pequeños momentos en los que se intercambian miradas de complicidad tras una tarea bien hecha. Mike, que siempre tuvo la necesidad de ser el mejor para demostrar su valía, comienza a disfrutar del proceso de aprendizaje compartido, encontrando en la amistad con Sujei una validación mucho más profunda que la que podría haberle otorgado un diploma universitario. Por su parte, Sujei, liberado del peso de las expectativas familiares, encuentra en el pequeño monstruo verde no solo a un colega, sino a alguien que lo obliga a ser una mejor versión de sí mismo cada día. Juntos, han dejado atrás la máscara del estudiante brillante y el deportista arrogante para abrazar su autenticidad. Resulta inspirador observar cómo esta transición cambia su percepción sobre lo que significa ser un asustador profesional. Antes, para ellos, el susto era un fin en sí mismo, una meta que alcanzar para obtener estatus y reconocimiento. Al final, tras haber atravesado el fracaso y la reconstrucción personal, entienden que su labor tiene un propósito mucho más noble: la responsabilidad de mantener el equilibrio en su mundo. Esta madurez alcanzada tras los muros de la universidad les permite ver la carrera no como una competencia feroz contra los demás, sino como una misión compartida que requiere humildad, disciplina y, sobre todo, una confianza inquebrantable en quien camina a tu lado. El legado de este recorrido es una invitación a la reflexión sobre nuestras propias expectativas y los caminos inesperados que solemos transitar.
Nos recuerda que, aunque el destino inicial no siempre se cumple como lo imaginamos en nuestra juventud, el trayecto es el que realmente forja nuestro carácter. Al ver a Mickey y a Sully consolidándose como el equipo más formidable de la compañía, comprendemos que el verdadero triunfo fue haberse encontrado en el momento de mayor vulnerabilidad. Su historia se convierte así en un recordatorio de que somos mucho más que las etiquetas que otros nos imponen o los fracasos que acumulamos. Somos, en esencia, la suma de nuestras decisiones valientes, de las amistades que forjamos en la adversidad y de la capacidad de aceptar que, a veces, perder el camino es la única forma de encontrar nuestra verdadera vocación. Al mirar hacia atrás en la trayectoria de Mickey y Sully, es imposible no sentir una profunda admiración por la honestidad con la que la película aborda el crecimiento personal. Esta evolución no se trata de una transformación mágica o de un golpe de suerte, sino de un proceso lento y a veces doloroso de autoaceptación. Mickey, con su determinación casi inagotable, tuvo que enfrentarse a la realidad más cruda. El mundo no siempre se moldea ante la fuerza de nuestra voluntad. Sin embargo, su capacidad para transformar ese dolor inicial en una ventaja estratégica define la esencia de su carácter. No se rindió, sino que redirigió su pasión hacia la mentoría y la gestión, descubriendo que un estratega puede ser tan valioso, o incluso más, que el talento que se exhibe frente a la puerta. Sully, por su parte, representa el viaje del héroe que debe descender de su pedestal para poder ver el mundo tal como es. Su paso de ser el depredador natural, acostumbrado a recibir elogios por su linaje, a ser un miembro esencial de un equipo diverso, es uno de los arcos más humanos de la narrativa. La vulnerabilidad que muestra en los momentos de mayor tensión, cuando su fachada de invencibilidad se resquebraja, es lo que lo vuelve verdaderamente admirable ante nuestros ojos. Ya no es el hijo de una leyenda, es un compañero que entiende que la grandeza de un monstruo se mide por su capacidad de sostener a otros. La relación que construyen entre ellos, basada en la confianza y el respeto mutuo, es el cimiento sobre el cual levantan no solo su futuro profesional, sino una amistad inquebrantable. La narrativa también subraya cómo los espacios que habitamos nos terminan definiendo. La casa de la fraternidad o Ozma Kappa, lejos de ser un lugar de retiro, se transforma en un hogar donde las inseguridades son reemplazadas por la aceptación. Allí, Mickey y Sully aprenden que no necesitan encajar en los moldes rígidos de la Universidad de los Sustos para alcanzar su potencial. Al rodearse de individuos que también cargaban con el estigma de la insuficiencia, encuentran la libertad necesaria para experimentar y fallar sin miedo a ser juzgados. Esta dinámica nos enseña que el entorno que elegimos es tan importante como nuestras ambiciones, pues son las personas que nos rodean quienes terminan por ayudarnos a pulir nuestras virtudes más ocultas. Finalmente, el cierre de su etapa universitaria y el comienzo de su vida en la planta de Monsters Inc. funciona como una metáfora del mundo real, donde los títulos académicos suelen ser superados por la experiencia de vida y la resiliencia. Ver a Mickey y Sully caminar hacia el futuro, dejando atrás la amargura del fracaso, nos transmite una lección de serenidad. El éxito ya no es una meta distante que les exige sacrificar su identidad, sino una realidad cotidiana que construyen paso a paso, con la complicidad de alguien que conoce su historia, sus miedos y su capacidad de superación. Esta amistad no es solo un pilar para ellos, sino una lección para el espectador sobre cómo convertir las cicatrices de la derrota en la armadura necesaria para enfrentar los desafíos de la vida adulta con valentía y propósito. La verdadera lección de este dúo reside en la naturaleza de su complicidad tras los muros de Monsters Inc. Al verlos navegar la jerarquía de la empresa desde el puesto más bajo, el espectador percibe que su química ya no depende de la competencia, sino de una sintonía casi intuitiva. Mickey, con su optimismo incansable y su mente analítica, funciona como el arquitecto de las operaciones, siempre buscando la eficiencia y el método, mientras que Sully aporta una presencia serena que equilibra la intensidad de su amigo. Esta pareja nos enseña que el liderazgo no es una posición impuesta, sino una cualidad que emerge cuando dos personas se complementan con total sinceridad. Es profundamente conmovedor observar cómo, tras haber sido expulsados de la academia, ambos desarrollaron una resiliencia que les permitió ver más allá de la frustración. Aprendieron a valorar cada pequeño detalle del trabajo en la sala de correo, no como un trámite, sino como una escuela de vida.
Esta etapa fue crucial para consolidar la lealtad que los define. Allí, entre cartas y paquetes, comprendieron que la reputación es algo que se gana con hechos diarios y no solo con promesas de grandeza. La arrogancia del joven Sullivan y la desesperación del joven Bazowski se disolvieron para dar paso a dos profesionales que encuentran dignidad en cualquier labor, siempre que la realicen juntos. La narrativa también pone énfasis en el papel de la mentoría en el desarrollo humano. Al observar a Mike liderando a sus compañeros de Ozma Kappa, queda claro que su mayor talento no es el susto en sí, sino su capacidad para detectar el potencial oculto en los demás. Ese mismo espíritu es el que traslada a su relación con Suyei. Él es quien, en momentos de duda, le recuerda al gigante peludo que su valor va más allá de su imponente apariencia. A su vez, Suyei se convierte en el soporte emocional de Mike, validando que, aunque no posea el factor de miedo natural, posee una inteligencia que es vital para el éxito del equipo. Esta reciprocidad es el corazón de su éxito a largo plazo. Al cerrar este capítulo de sus vidas, queda claro que su historia es un reflejo de la perseverancia frente a la adversidad. Nos invitan a abrazar nuestras limitaciones y a verlas no como barreras, sino como puntos de partida. Cuando finalmente alcanzan la cima de su carrera como el equipo más aclamado de la empresa, lo hacen manteniendo los pies en la tierra, recordando siempre aquellas noches en la fraternidad donde aprendieron que, más allá del miedo, la amistad es el motor más potente que existe. Monsters University se despide con la certeza de que no importa cuán accidentado sea el camino, siempre que lo recorras con alguien que crea en tu potencial incluso cuando tú mismo has dejado de hacerlo. Es una oda a la posibilidad de reinvención constante, donde el éxito real reside en la paz de haber sido fiel a uno mismo y a quien camina a tu lado. El legado que dejan Mike y Suyei al final de esta odisea personal trasciende los muros de una universidad o de una fábrica, instalándose en la memoria del espectador como un símbolo de la camaradería resiliente. La forma en que ambos aceptan sus nuevos roles en la planta es, quizá, la lección más madura de toda la narrativa. Han pasado de ser dos individuos obsesionados con el prestigio y el estatus, a ser dos personas que encuentran plenitud en el trabajo bien hecho y en la confianza que se tienen. Ese cambio de paradigma, donde el éxito deja de medirse por los aplausos de una audiencia académica y pasa a definirse por la solidez de una sociedad basada en el respeto mutuo, es lo que hace que su historia sea tan perdurable. Es fascinante notar cómo la película maneja la madurez de los personajes sin caer en el cinismo. A pesar de haber experimentado el rechazo y la amargura de no encajar, ambos logran mantener viva esa chispa de entusiasmo que los llevó a intentar conquistar su sueño desde el primer día. Mike, al aceptar que no está diseñado para ser el terror de los niños, descubre que su verdadera vocación es ser el cerebro detrás del susto, el estratega que hace posible la magia. Esa revelación no es un fracaso, sino una liberación. Es el momento en que deja de luchar contra su propia naturaleza para empezar a potenciar su inteligencia analítica, convirtiéndose en un mentor indispensable. Suyei, por su parte, atraviesa un proceso de despojo emocional igualmente necesario. Al despojarse de la presión que conlleva su apellido y la arrogancia de su talento innato, descubre la gratificación de ayudar a otros a florecer. Su transformación de un estudiante individualista a un líder que protege y potencia a sus compañeros de la fraternidad o Ozma Kappa es la prueba definitiva de su calidad humana. Ya no necesita ser el monstruo más temido para sentirse valioso, porque ha encontrado en la lealtad hacia Mike una forma de éxito mucho más profunda y gratificante. Esa es la lección que ambos comparten con nosotros. El valor de un individuo no se define por su capacidad de intimidar, sino por su habilidad para construir puentes. Al observar sus rostros mientras recorren los pasillos de Monsters Inc. al final de la travesía, uno no puede evitar sentir una profunda satisfacción. Han recorrido un camino largo, lleno de dudas y tropiezos, pero han llegado a un lugar de paz y determinación. La historia de Monsters University nos enseña, en definitiva, que la vida es un constante proceso de reconfiguración. A veces, las puertas que se cierran nos fuerzan a encontrar nuevas entradas, caminos que no habíamos planeado pero que nos conducen a destinos mucho más auténticos. El dúo dinámico que todos conocemos no nació de la perfección, sino de la capacidad de aceptar las heridas, aprender de los errores y encontrar, en la compañía del otro, el coraje necesario para seguir adelante, sabiendo que el verdadero éxito es simplemente tener a alguien a tu lado con quien compartir el viaje.
La consolidación de esta amistad, cimentada en las cenizas de sus expectativas iniciales, ofrece una perspectiva valiosa sobre la importancia del proceso sobre el resultado. A menudo, el mundo nos empuja a medir nuestro valor mediante logros tangibles y distinciones externas, pero la vivencia de Mike y Suyei nos recuerda que la verdadera esencia de una carrera profesional se construye en la suma de los desafíos diarios. Aquella rivalidad tóxica, nacida de la inseguridad y de la necesidad de validación, fue precisamente el combustible necesario para que ambos, al tocar fondo juntos, descubrieran que su identidad no estaba ligada a un título, sino a su integridad y su capacidad de apoyarse mutuamente en la adversidad. Es inspirador ver cómo este vínculo se fortalece en la rutina de la planta, lejos de los reflectores. La paciencia de Mike para diseñar estrategias y la destreza física de Suyei para ejecutarlas no son solo habilidades técnicas, sino expresiones de un respeto profundo que han cultivado con los años. Ellos han aprendido que el compañerismo no surge de la coincidencia, sino de la decisión consciente de cuidar al otro, de reconocer sus debilidades y de convertirlas en oportunidades de aprendizaje. Esta dinámica transforma su trabajo cotidiano en una forma de arte, donde la complicidad se convierte en su activo más valioso frente a cualquier obstáculo que la vida les presente. La historia también nos invita a reconciliarnos con nuestro propio pasado y con las versiones de nosotros mismos que tuvimos que dejar atrás. Al ver a Mike y a Suyei, nos damos cuenta de que todas esas versiones anteriores, con sus miedos y sus pretensiones, eran piezas indispensables de un rompecabezas más grande. Aquel joven Mike ambicioso y el Suyei arrogante no fueron errores, sino los escalones necesarios hacia la madurez que finalmente alcanzaron. La aceptación de este proceso es lo que permite que su relación perdure, no como una alianza de conveniencia, sino como una hermandad forjada en el fuego de la superación personal y la comprensión compartida. Finalmente, este recorrido concluye con una nota de profunda serenidad. La lección última no es que debamos ser los mejores asustadores del mundo, sino que debemos tener el coraje de perseguir aquello que nos apasiona con una honestidad brutal, aceptando nuestras limitaciones sin perder la esperanza. La travesía de estos dos monstruos nos enseña que el destino es secundario cuando el viaje se realiza, acompañado por alguien que valora tu esfuerzo, que celebra tus triunfos y que se mantiene firme a tu lado en los momentos de derrota. Al final del camino, descubrimos que el mayor éxito no es llegar a la cima del organigrama, sino haber encontrado, en medio del caos y la incertidumbre, a la persona que hace que todo el esfuerzo haya valido la pena. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, por favor, suscríbanse al canal y dejen un me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Monsters University de 2013. La historia comienza mucho antes de que Mike Wazowski y James P. Sullivan se convirtieran en el dúo dinámico que todos conocemos en Monsters Inc. Desde que era un niño pequeño en una excursión escolar, Mike soñaba con ser un asustador profesional, impulsado por una ambición inquebrantable que lo llevó a esforzarse el doble que cualquier otro. A pesar de que su tamaño y su apariencia adorable siempre fueron vistos como obstáculos por sus compañeros, su mente brillante y su estudio enciclopédico sobre la técnica del susto lo llevaron a inscribirse en la prestigiosa Universidad de los Sustos. Al llegar al campus, la diferencia entre los protagonistas es abismal. Mike es el estudiante aplicado, aquel que memoriza cada manual y se sabe la teoría al dedillo, mientras que Suyei llega con la arrogancia de quien confía ciegamente en su apellido y en su talento natural. Sullivan, proveniente de una larga dinastía de asustadores legendarios, cree que el carisma y la imponente presencia son suficientes para triunfar, descuidando la disciplina que Mike perfecciona día tras día. Es esta fricción la que genera una rivalidad inevitable, la cual termina costándole su lugar en el exigente programa de sustos de la decana Scrabble. Para recuperar su sueño, Mike toma una decisión desesperada al unirse a la fraternidad Ozma Kappa, un grupo de inadaptados que nadie toma en serio. Es aquí donde la narrativa se vuelve profundamente humana, pues vemos a un Mike que, por primera vez, debe aprender a confiar en los demás en lugar de depender únicamente de su intelecto. Suyei, por su parte, se ve forzado a abandonar su zona de confort y a entender que el éxito no es un derecho de nacimiento, sino una construcción colectiva. Juntos,
logran transformar a este grupo de monstruos poco convencionales en un equipo competitivo a través de las Sustolimpiadas. La lección más importante del filme es, sin duda, el momento en que Mike comprende que, a pesar de todo su conocimiento, no posee el factor de miedo innato que requiere el oficio. Es un golpe devastador, pero es precisamente ese momento de vulnerabilidad el que permite que surja la verdadera amistad entre él y Sujei. Ellos descubren que la genialidad de Mike radica en su capacidad estratégica y de planificación, mientras que la fuerza bruta de Sujei es el complemento perfecto. Esta transición de rivales a socios, trabajando juntos en el correo de la empresa antes de ascender a sus puestos de asustadores, demuestra que el camino al éxito rara vez es una línea recta. Al final, Monsters University no trata solo de monstruos, sino de cómo la aceptación de nuestras propias limitaciones puede abrirnos puertas a oportunidades que ni siquiera habíamos imaginado. La transformación de esta pareja trasciende la pantalla porque nos refleja una verdad universal sobre la identidad. Mike, con su ojo grande y lleno de determinación, encarna ese espíritu tenaz que se niega a aceptar un no por respuesta, incluso cuando el mundo académico intenta encasillarlo. Verlo luchar por ser un asustador es ver a cualquier persona tratando de alcanzar una meta para la cual, según las normas establecidas, no tiene el perfil adecuado. Su habitación, tapizada de esquemas y notas técnicas, es el testimonio de alguien que decidió que el esfuerzo intelectual sería su principal arma frente a la genética. Por otro lado, Sujei atraviesa un arco de redención que pocos notan al principio. Es fácil juzgarlo como el heredero prepotente, pero su carga es pesada. Vive bajo la sombra de un apellido ilustre y la presión de ser un Sullivan. Su arrogancia inicial no es más que un escudo para protegerse de la posibilidad de fallar, ya que para él el fracaso significaría mancillar un legado familiar. Cuando es expulsado del programa y obligado a convivir con los miembros de Ozma Kappa, Sujei experimenta una desmitificación de su propia grandeza. Ahí, en esa casa vieja y llena de errores, deja de ser el monstruo intimidante para convertirse en un líder que aprende a ver el potencial en los demás. El momento culminante en la puerta de entrada al mundo humano no es solo una hazaña de acción, sino el clímax emocional de la película. Es ahí donde el trabajo en equipo deja de ser una estrategia de supervivencia para convertirse en la verdadera esencia de su relación. Cuando ambos se ven obligados a colaborar en un entorno real, la magia ocurre porque sus talentos se fusionan con una naturalidad perfecta. Mike es el cerebro, el estratega que sabe exactamente dónde y cómo actuar, mientras que Sujei es el músculo que canaliza esa visión hacia un impacto real. Esta historia termina siendo una oda a la perseverancia y a la amistad inesperada. Nos enseña que, a veces, los sueños no se cumplen exactamente como los planeamos, pero que el camino para intentar alcanzarlos nos moldea de tal forma que nos prepara para destinos mucho mejores. Al verlos entrar en la sala de correo de Monsters Inc. con humildad y determinación, comprendemos que el éxito no está en la medalla de la universidad, sino en haber encontrado a la persona que sabe potenciar lo mejor de ti cuando tú mismo ya habías perdido la esperanza. Es, en última instancia, una lección sobre cómo convertir nuestras vulnerabilidades en nuestra mayor ventaja competitiva. El encanto de este relato reside en la capacidad de los personajes para encontrar belleza en lo imperfecto. Los integrantes de la fraternidad Ozma Kappa, esos monstruos entrañables y olvidados por la élite académica, representan la esencia misma del valor humano. Don Carlton, el maduro vendedor que busca una segunda oportunidad en la vida, o Skissy, con su naturaleza ingenua y optimista, son el espejo de una realidad donde la exclusión no debe ser el final del camino. Mike Wazowski, con su capacidad casi profética para organizar y liderar a este grupo heterogéneo, demuestra que el verdadero liderazgo no reside en intimidar, sino en inspirar a los demás a creer en sus propias capacidades ocultas. Sujei, al convivir con ellos, experimenta una metamorfosis silenciosa pero profunda. Deja de lado esa postura de superioridad que le dictaba su linaje para conectar genuinamente con las carencias y fortalezas de sus compañeros. Se convierte en un protector que, y por primera vez, no busca el aplauso del público o el reconocimiento de un profesor, sino el bienestar de su pequeño equipo. Es una lección de humildad necesaria, que nos recuerda que incluso los más talentosos necesitan del apoyo de quienes nos rodean para alcanzarla verdadera madurez. El proceso de aprender a escuchar,
A ceder y a reconocer que no tienen todas las respuestas es lo que termina por cimentar una lección de vida mucho más valiosa que cualquier título universitario. Hay algo profundamente conmovedor en la escena en la que, derrotados y expulsados, ambos se sientan frente al lago a reflexionar sobre su futuro. Es en ese silencio cargado de decepción donde finalmente dejan de ser el estudiante ejemplar y el atleta arrogante, para convertirse simplemente en dos amigos que comparten un miedo al fracaso. Ese momento de vulnerabilidad desnuda es donde la historia despega hacia la autenticidad, pues valida que los sueños pueden transformarse. Entienden que, aunque las puertas de la facultad se hayan cerrado, la vida sigue ofreciendo rutas alternativas, siempre y cuando se tenga la valentía de recorrerlas juntos. Al final del día, lo que Mike y Shuhei construyen es una sociedad cimentada en la confianza mutua. Cuando finalmente logran entrar a trabajar en la planta de Monsters Inc., no lo hacen como los asustadores perfectos que imaginaron ser, sino como individuos que conocen el valor del esfuerzo y la perseverancia. Su viaje nos invita a reconciliarnos con nuestros propios fracasos, sugiriendo que, en ocasiones, no llegar a la meta soñada es el requisito indispensable para encontrar un propósito mayor. La historia cierra el círculo con la convicción de que el éxito real no es una posición jerárquica, sino la capacidad de mirar a tu lado y reconocer que has encontrado a tu aliado perfecto para enfrentar cualquier desafío. La narrativa termina envolviéndonos en una melancolía esperanzadora cuando observamos la evolución de su dinámica laboral. Resulta fascinante contemplar cómo la frustración inicial de no haber alcanzado la cima académica de inmediato se transmuta en una sólida ética de trabajo. El hecho de que ambos comiencen en el departamento de correo, rodeados de papeles y tareas mundanas, no se siente como un castigo, sino como una etapa de maduración necesaria. Es ahí donde la atención al detalle de Mike y la imponente presencia física de Shuhei se sincronizan de manera magistral. Aprenden que la infraestructura de una empresa tan vasta como Monsters Inc. depende de individuos que entiendan cómo funcionan sus engranajes, no solo de aquellos que saben cómo aparecer en una puerta para asustar. Existe una cualidad casi poética en la manera en que el cine refleja este crecimiento personal. Mike ya no busca la validación externa de una decana o de un club exclusivo, pues ha descubierto que su valor reside en su intelecto y en su capacidad para articular estrategias complejas. Su pequeño cuerpo, que antes era una fuente de inseguridad, se convierte en el vehículo de una mente que ahora entiende que ser diferente no es una falla, sino una ventaja competitiva. Por su parte, Shuhei aprende que su tamaño y su rugido no son herramientas de vanidad, sino instrumentos que deben ser administrados con sabiduría y propósito. La arrogancia del joven heredero se ha disipado, dejando paso a un compañero de armas que valora la lealtad por encima de la fama. Lo que realmente nos deja esta historia es la validación de que los errores no definen nuestra identidad, sino que actúan como catalizadores de nuestra verdadera vocación. Cada tropiezo en la universidad, cada examen fallido y cada discusión tensa entre ellos, sirvieron para pulir sus personalidades hasta convertirlos en los profesionales que estaban destinados a ser. Cuando los vemos avanzar por los pasillos de la fábrica, ya no vemos a dos estudiantes perdidos, sino a dos adultos que han aceptado sus luces y sus sombras. Han comprendido que el camino hacia la grandeza no se mide en trofeos ni en estatus social, sino en la capacidad de mantenerse en pie tras la caída y haber encontrado a alguien que valore tu esfuerzo tanto como tú mismo. Es, en última instancia, una lección sobre cómo transformar la envidia en camaradería y la derrota en la piedra angular de una relación que cambiará, para siempre, el mundo de los monstruos. Ese viaje hacia la madurez profesional en la planta de Monsters Inc. nos regala una lección sobre el valor de los comienzos humildes. A menudo, vivimos bajo la creencia de que el éxito debe ser un ascenso vertiginoso, pero Mike y Shuhei nos demuestran que trabajar en la base es el terreno más fértil para cultivar una complicidad indestructible. Mientras recorren los pasillos cargando correspondencia, ambos comprenden que el conocimiento técnico de Mike, acumulado durante noches interminables de estudio, es el complemento exacto para la intuición natural y la presencia física que Shuhei ha aprendido a dominar. No es una coincidencia que su éxito posterior se base en esta simbiosis. Han aprendido que el verdadero poder de un equipo no reside en la suma de sus talentos individuales, sino en la manera en que cada uno sabe compensar las carencias del otro. La película logra capturar algo profundamente íntimo en sus gestos diarios,
Esos pequeños momentos en los que se intercambian miradas de complicidad tras una tarea bien hecha. Mike, que siempre tuvo la necesidad de ser el mejor para demostrar su valía, comienza a disfrutar del proceso de aprendizaje compartido, encontrando en la amistad con Suyei una validación mucho más profunda que la que podría haberle otorgado un diploma universitario. Por su parte, Suyei, liberado del peso de las expectativas familiares, encuentra en el pequeño monstruo verde no solo a un colega, sino a alguien que lo obliga a ser una mejor versión de sí mismo cada día. Juntos, han dejado atrás la máscara del estudiante brillante y el deportista arrogante para abrazar su autenticidad. Resulta inspirador observar cómo esta transición cambia su percepción sobre lo que significa ser un asustador profesional. Antes, para ellos, el susto era un fin en sí mismo, una meta que alcanzar para obtener estatus y reconocimiento. Al final, tras haber atravesado el fracaso y la reconstrucción personal, entienden que su labor tiene un propósito mucho más noble: la responsabilidad de mantener el equilibrio en su mundo. Esta madurez alcanzada tras los muros de la universidad les permite ver la carrera no como una competencia feroz contra los demás, sino como una misión compartida que requiere humildad, disciplina y, sobre todo, una confianza inquebrantable en quien camina a tu lado. El legado de este recorrido es una invitación a la reflexión sobre nuestras propias expectativas y los caminos inesperados que solemos transitar. Nos recuerda que, aunque el destino inicial no siempre se cumple como lo imaginamos en nuestra juventud, el trayecto es el que realmente forja nuestro carácter. Al ver a Mike y a Suyei consolidándose como el equipo más formidable de la compañía, comprendemos que el verdadero triunfo fue haberse encontrado en el momento de mayor vulnerabilidad. Su historia se convierte así en un recordatorio de que somos mucho más que las etiquetas que otros nos imponen o los fracasos que acumulamos. Somos, en esencia, la suma de nuestras decisiones valientes, de las amistades que forjamos en la adversidad y de la capacidad de aceptar que, a veces, perder el camino es la única forma de encontrar nuestra verdadera vocación. Al mirar hacia atrás en la trayectoria de Mike y Suyei, es imposible no sentir una profunda admiración por la honestidad con la que la película aborda el crecimiento personal. Esta evolución no se trata de una transformación mágica o de un golpe de suerte, sino de un proceso lento y a veces doloroso de autoaceptación. Mike, con su determinación casi inagotable, tuvo que enfrentarse a la realidad más cruda: el mundo no siempre se moldea ante la fuerza de nuestra voluntad. Sin embargo, su capacidad para transformar ese dolor inicial en una ventaja estratégica define la esencia de su carácter. No se rindió, sino que redirigió su pasión hacia la mentoría y la gestión, descubriendo que un estratega puede ser tan valioso, o incluso más, que el talento que se exhibe frente a la puerta. Suyei, por su parte, representa el viaje del héroe que debe descender de su pedestal para poder ver el mundo tal como es. Su paso de ser el depredador natural, acostumbrado a recibir elogios por su linaje, a ser un miembro esencial de un equipo diverso, es uno de los arcos más humanos de la narrativa. La vulnerabilidad que muestra en los momentos de mayor tensión, cuando su fachada de invencibilidad se resquebraja, es lo que lo vuelve verdaderamente admirable ante nuestros ojos. Ya no es el hijo de una leyenda, es un compañero que entiende que la grandeza de un monstruo se mide por su capacidad de sostener a otros. La relación que construyen entre ellos, basada en la confianza y el respeto mutuo, es el cimiento sobre el cual levantan no solo su futuro profesional, sino una amistad inquebrantable. La narrativa también subraya cómo los espacios que habitamos nos terminan definiendo. La casa de la fraternidad o Ozma Kappa, lejos de ser un lugar de retiro, se transforma en un hogar donde las inseguridades son reemplazadas por la aceptación. Allí, Mike y Suyei aprenden que no necesitan encajar en los moldes rígidos de la Universidad de los Sustos para alcanzar su potencial. Al rodearse de individuos que también cargaban con el estigma de la insuficiencia, encuentran la libertad necesaria para experimentar y fallar sin miedo a ser juzgados. Esta dinámica nos enseña que el entorno que elegimos es tan importante como nuestras ambiciones, pues son las personas que nos rodean quienes terminan por ayudarnos a pulir nuestras virtudes más ocultas. Finalmente, el cierre de su etapa universitaria y el comienzo de su vida en la planta de Monsters Inc. funciona como una metáfora del mundo real, donde los títulos académicos suelen ser superados por la experiencia de vida y la resiliencia.
Ver a Mike y Shuhei caminar hacia el futuro, dejando atrás la amargura del fracaso, nos transmite una lección de serenidad. El éxito ya no es una meta distante que les exige sacrificar su identidad, sino una realidad cotidiana que construyen paso a paso, con la complicidad de alguien que conoce su historia, sus miedos y su capacidad de superación. Esta amistad no es solo un pilar para ellos, sino una lección para el espectador sobre cómo convertir las cicatrices de la derrota en la armadura necesaria para enfrentar los desafíos de la vida adulta con valentía y propósito. La verdadera lección de este dúo reside en la naturaleza de su complicidad tras los muros de Monsters Inc. Al verlos navegar la jerarquía de la empresa desde el puesto más bajo, el espectador percibe que su química ya no depende de la competencia, sino de una sintonía casi intuitiva. Mike, con su optimismo incansable y su mente analítica, funciona como el arquitecto de las operaciones, siempre buscando la eficiencia y el método, mientras que Shuhei aporta una presencia serena que equilibra la intensidad de su amigo. Esta pareja nos enseña que el liderazgo no es una posición impuesta, sino una cualidad que emerge cuando dos personas se complementan con total sinceridad. Es profundamente conmovedor observar cómo, tras haber sido expulsados de la academia, ambos desarrollaron una resiliencia que les permitió ver más allá de la frustración. Aprendieron a valorar cada pequeño detalle del trabajo en la sala de correo, no como un trámite, sino como una escuela de vida. Esta etapa fue crucial para consolidar la lealtad que los define. Allí, entre cartas y paquetes, comprendieron que la reputación es algo que se gana con hechos diarios y no solo con promesas de grandeza. La arrogancia del joven Sullivan y la desesperación del joven Bazowski se disolvieron para dar paso a dos profesionales que encuentran dignidad en cualquier labor, siempre que la realicen juntos. La narrativa también pone énfasis en el papel de la mentoría en el desarrollo humano. Al observar a Mike liderando a sus compañeros de Ozma Kappa, queda claro que su mayor talento no es el susto en sí, sino su capacidad para detectar el potencial oculto en los demás. Ese mismo espíritu es el que traslada a su relación con Shuhei. Él es quien, en momentos de duda, le recuerda al gigante peludo que su valor va más allá de su imponente apariencia. A su vez, Shuhei se convierte en el soporte emocional de Mike, validando que, aunque no posea el factor de miedo natural, posee una inteligencia que es vital para el éxito del equipo. Esta reciprocidad es el corazón de su éxito a largo plazo. Al cerrar este capítulo de sus vidas, queda claro que su historia es un reflejo de la perseverancia frente a la adversidad. Nos invitan a abrazar nuestras limitaciones y a verlas no como barreras, sino como puntos de partida. Cuando finalmente alcanzan la cima de su carrera como el equipo más aclamado de la empresa, lo hacen manteniendo los pies en la tierra, recordando siempre aquellas noches en la fraternidad donde aprendieron que, más allá del miedo, la amistad es el motor más potente que existe. Monsters University se despide con la certeza de que no importa cuán accidentado sea el camino, siempre que lo recorras con alguien que crea en tu potencial incluso cuando tú mismo has dejado de hacerlo. Es una oda a la posibilidad de reinvención constante, donde el éxito real reside en la paz de haber sido fiel a uno mismo y a quien camina a tu lado. El legado que dejan Mike y Shuhei al final de esta odisea personal trasciende los muros de una universidad o de una fábrica, instalándose en la memoria del espectador como un símbolo de la camaradería resiliente. La forma en que ambos aceptan sus nuevos roles en la planta es, quizá, la lección más madura de toda la narrativa. Han pasado de ser dos individuos obsesionados con el prestigio y el estatus, a ser dos personas que encuentran plenitud en el trabajo bien hecho y en la confianza que se tienen. Ese cambio de paradigma, donde el éxito deja de medirse por los aplausos de una audiencia académica y pasa a definirse por la solidez de una sociedad basada en el respeto mutuo, es lo que hace que su historia sea tan perdurable. Es fascinante notar cómo la película maneja la madurez de los personajes sin caer en el cinismo. A pesar de haber experimentado el rechazo y la amargura de no encajar, ambos logran mantener viva esa chispa de entusiasmo que los llevó a intentar conquistar su sueño desde el primer día. Mike, al aceptar que no está diseñado para ser el terror de los niños, descubre que su verdadera vocación es ser el cerebro detrás del susto, el estratega que hace posible la magia. Esa revelación no es un fracaso, sino una liberación. Es el momento en que deja de luchar contra su propia naturaleza para empezar a potenciar su inteligencia analítica, convirtiéndose en un mentor indispensable.
Su-Jae, por su parte, atraviesa un proceso de despojo emocional igualmente necesario. Al despojarse de la presión que conlleva su apellido y la arrogancia de su talento innato, descubre la gratificación de ayudar a otros a florecer. Su transformación de un estudiante individualista a un líder que protege y potencia a sus compañeros de la fraternidad o Ozma Kappa es la prueba definitiva de su calidad humana. Ya no necesita ser el monstruo más temido para sentirse valioso, porque ha encontrado en la lealtad hacia Mike una forma de éxito mucho más profunda y gratificante. Esa es la lección que ambos comparten con nosotros. El valor de un individuo no se define por su capacidad de intimidar, sino por su habilidad para construir puentes. Al observar sus rostros mientras recorren los pasillos de Monsters Inc. al final de la travesía, uno no puede evitar sentir una profunda satisfacción. Han recorrido un camino largo, lleno de dudas y tropiezos, pero han llegado a un lugar de paz y determinación. La historia de Monsters University nos enseña, en definitiva, que la vida es un constante proceso de reconfiguración. A veces, las puertas que se cierran nos fuerzan a encontrar nuevas entradas, caminos que no habíamos planeado pero que nos conducen a destinos mucho más auténticos. El dúo dinámico que todos conocemos no nació de la perfección, sino de la capacidad de aceptar las heridas, aprender de los errores y encontrar, en la compañía del otro, el coraje necesario para seguir adelante, sabiendo que el verdadero éxito es simplemente tener a alguien a tu lado con quien compartir el viaje. La consolidación de esta amistad, cimentada en las cenizas de sus expectativas iniciales, ofrece una perspectiva valiosa sobre la importancia del proceso sobre el resultado. A menudo, el mundo nos empuja a medir nuestro valor mediante logros tangibles y distinciones externas, pero la vivencia de Mike y Su-Jae nos recuerda que la verdadera esencia de una carrera profesional se construye en la suma de los desafíos diarios. Aquella rivalidad tóxica, nacida de la inseguridad y de la necesidad de validación, fue precisamente el combustible necesario para que ambos, al tocar fondo juntos, descubrieran que su identidad no estaba ligada a un título, sino a su integridad y su capacidad de apoyarse mutuamente en la adversidad. Es inspirador ver cómo este vínculo se fortalece en la rutina de la planta, lejos de los reflectores. La paciencia de Mike para diseñar estrategias y la destreza física de Su-Jae para ejecutarlas no son solo habilidades técnicas, sino expresiones de un respeto profundo que han cultivado con los años. Ellos han aprendido que el compañerismo no surge de la coincidencia, sino de la decisión consciente de cuidar al otro, de reconocer sus debilidades y de convertirlas en oportunidades de aprendizaje. Esta dinámica transforma su trabajo cotidiano en una forma de arte, donde la complicidad se convierte en su activo más valioso frente a cualquier obstáculo que la vida les presente. La historia también nos invita a reconciliarnos con nuestro propio pasado y con las versiones de nosotros mismos que tuvimos que dejar atrás. Al ver a Mike y a Su-Jae, nos damos cuenta de que todas esas versiones anteriores, con sus miedos y sus pretensiones, eran piezas indispensables de un rompecabezas más grande. Aquel joven Mike ambicioso y el Su-Jae arrogante no fueron errores, sino los escalones necesarios hacia la madurez que finalmente alcanzaron. La aceptación de este proceso es lo que permite que su relación perdure, no como una alianza de conveniencia, sino como una hermandad forjada en el fuego de la superación personal y la comprensión compartida. Finalmente, este recorrido concluye con una nota de profunda serenidad. La lección última no es que debamos ser los mejores asustadores del mundo, sino que debemos tener el coraje de perseguir aquello que nos apasiona con una honestidad brutal, aceptando nuestras limitaciones sin perder la esperanza. La travesía de estos dos monstruos nos enseña que el destino es secundario cuando el viaje se realiza, acompañado por alguien que valora tu esfuerzo, que celebra tus triunfos y que se mantiene firme a tu lado en los momentos de derrota. Al final del camino, descubrimos que el mayor éxito no es llegar a la cima del organigrama, sino haber encontrado, en medio del caos y la incertidumbre, a la persona que hace que todo el esfuerzo haya valido la pena. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, por favor, suscríbanse al canal y dejen un me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a analizar la película Monsters University de 2013. La historia comienza mucho antes de que Mike Wazowski y James P. Sullivan se convirtieran en el dúo dinámico que todos conocemos en Monsters Inc.
Desde que era un niño pequeño en una excursión escolar, Mike soñaba con ser un asustador profesional, impulsado por una ambición inquebrantable que lo llevó a esforzarse el doble que cualquier otro. A pesar de que su tamaño y su apariencia adorable siempre fueron vistos como obstáculos por sus compañeros, su mente brillante y su estudio enciclopédico sobre la técnica del susto lo llevaron a inscribirse en la prestigiosa Universidad de los Sustos. Al llegar al campus, la diferencia entre los protagonistas es abismal. Mike es el estudiante aplicado, aquel que memoriza cada manual y se sabe la teoría al dedillo, mientras que Suyei llega con la arrogancia de quien confía ciegamente en su apellido y en su talento natural. Suyiban, proveniente de una larga dinastía de asustadores legendarios, cree que el carisma y la imponente presencia son suficientes para triunfar, descuidando la disciplina que Mike perfecciona día tras día. Es esta fricción la que genera una rivalidad inevitable, la cual termina costándole su lugar en el exigente programa de sustos de la decana Scrabble. Para recuperar su sueño, Mike toma una decisión desesperada al unirse a la fraternidad Ozma Kappa, un grupo de inadaptados que nadie toma en serio. Es aquí donde la narrativa se vuelve profundamente humana, pues vemos a un Mike que, por primera vez, debe aprender a confiar en los demás en lugar de depender únicamente de su intelecto. Suyei, por su parte, se ve forzado a abandonar su zona de confort y a entender que el éxito no es un derecho de nacimiento, sino una construcción colectiva. Juntos, logran transformar a este grupo de monstruos poco convencionales en un equipo competitivo a través de las Sustolimpiadas. La lección más importante del filme es, sin duda, el momento en que Mike comprende que, a pesar de todo su conocimiento, no posee el factor de miedo innato que requiere el oficio. Es un golpe devastador, pero es precisamente ese momento de vulnerabilidad el que permite que surja la verdadera amistad entre él y Suyei. Ellos descubren que la genialidad de Mike radica en su capacidad estratégica y de planificación, mientras que la fuerza bruta de Suyei es el complemento perfecto. Esta transición de rivales a socios, trabajando juntos en el correo de la empresa antes de ascender a sus puestos de asustadores, demuestra que el camino al éxito rara vez es una línea recta. Al final, Monsters University no trata solo de monstruos, sino de cómo la aceptación de nuestras propias limitaciones puede abrirnos puertas a oportunidades que ni siquiera habíamos imaginado. La transformación de esta pareja trasciende la pantalla porque nos refleja una verdad universal sobre la identidad. Mike, con su ojo grande y lleno de determinación, encarna ese espíritu tenaz que se niega a aceptar un no por respuesta, incluso cuando el mundo académico intenta encasillarlo. Verlo luchar por ser un asustador es ver a cualquier persona tratando de alcanzar una meta para la cual, según las normas establecidas, no tiene el perfil adecuado. Su habitación, tapizada de esquemas y notas técnicas, es el testimonio de alguien que decidió que el esfuerzo intelectual sería su principal arma frente a la genética. Por otro lado, Suyei atraviesa un arco de redención que pocos notan al principio. Es fácil juzgarlo como el heredero prepotente, pero su carga es pesada. Vive bajo la sombra de un apellido ilustre y la presión de ser un Suyiban. Su arrogancia inicial no es más que un escudo para protegerse de la posibilidad de fallar, ya que para él el fracaso significaría mancillar un legado familiar. Cuando es expulsado del programa y obligado a convivir con los miembros de Ozma Kappa, Suyei experimenta una desmitificación de su propia grandeza. Ahí, en esa casa vieja y llena de errores, deja de ser el monstruo intimidante para convertirse en un líder que aprende a ver el potencial en los demás. El momento culminante en la puerta de entrada al mundo humano no es solo una hazaña de acción, sino el clímax emocional de la película. Es ahí donde el trabajo en equipo deja de ser una estrategia de supervivencia para convertirse en la verdadera esencia de su relación. Cuando ambos se ven obligados a colaborar en un entorno real, la magia ocurre porque sus talentos se fusionan con una naturalidad perfecta. Mike es el cerebro, el estratega que sabe exactamente dónde y cómo actuar, mientras que Suyei es el músculo que canaliza esa visión hacia un impacto real. Esta historia termina siendo una oda a la perseverancia y a la amistad inesperada. Nos enseña que, a veces, los sueños no se cumplen exactamente como los planeamos, pero que el camino para intentar alcanzarlos nos moldea de tal forma que nos prepara para destinos mucho mejores. Al verlos entrar en la sala de correo de Monsters Inc. con humildad y determinación, comprendemos que el éxito no está en la medalla de la universidad,
sino en haber encontrado a la persona que sabe potenciar lo mejor de ti cuando tú mismo ya habías perdido la esperanza. Es, en última instancia, una lección sobre cómo convertir nuestras vulnerabilidades en nuestra mayor ventaja competitiva. El encanto de este relato reside en la capacidad de los personajes para encontrar belleza en lo imperfecto. Los integrantes de la fraternidad Ozma Kappa, esos monstruos entrañables y olvidados por la élite académica, representan la esencia misma del valor humano. Don Carlton, el maduro vendedor que busca una segunda oportunidad en la vida, o Skissy, con su naturaleza ingenua y optimista, son el espejo de una realidad donde la exclusión no debe ser el final del camino. Mike Wazowski, con su capacidad casi profética para organizar y liderar a este grupo heterogéneo, demuestra que el verdadero liderazgo no reside en intimidar, sino en inspirar a los demás a creer en sus propias capacidades ocultas. Su-Jae, al convivir con ellos, experimenta una metamorfosis silenciosa pero profunda. Deja de lado esa postura de superioridad que le